Bien, buenas tardes, Dios le bendiga. Continuamos con la segunda parte del tema de la apostasía. El primer video pues se cayó la grabación, así que esta es la segunda parte y nos quedamos en el video anterior, en la lectura del libro de los Hechos, el capítulo 13, el verso 6 al 12, que nos dice: ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios. ¿Escuchó bien? Deseaban oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí que la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Dice que allí en Pafos, este procónsul manda a buscar se llamaba el procónsul Sergio Paulo, manda a buscar a Pablo y a Bernabé para escuchar de la palabra de Dios. Nos dice allí en la palabra que este hombre era un hombre prudente. Pero cerca de él estaba un mago, andaba con él un mago, aparentemente, y dice que era judío. Y aparentemente este hombre procónsul era un hombre inteligente, sabio, prudente, y estaba impresionado tal vez con estas cosas que hace este mago. Pero llega a Pablo a predicar la palabra cuando él le manda a buscar, porque él tenía el deseo de escuchar la palabra. Oye, ¿cuántas personas van a la iglesia buscando escuchar palabra de Dios? Oír el mensaje claro, limpio, transparente de la palabra de Dios. Y lo que llegan a las iglesias, a las campañas evangelísticas, a las iglesias, a los templos, muchos actúan como magos, parecen indios curanderos del viejo oeste, haciendo unas cosas increíbles. Un fuego extraño. Y dice la palabra que este procónsul tenía el deseo de escuchar a Pablo, la palabra que él quería traer. Pero este mago no le dejaba, le obstruía. Y así están actuando muchas personas. Están siendo obstáculo para que la palabra de Dios sea predicada por los buenos predicadores. Y actúan como magos ritualistas impresionistas, que lo que tienen es un entretenimiento en el altar. Dice la palabra que Pablo lo miró fijamente y le dijo: hijo del diablo, vas a ser ciego por un tiempo. En otras palabras, hay personas que están siendo ciegos porque están utilizando el evangelio como un mecanismo de entretenimiento. Y hasta que no dejen ese relajo en los altares, hasta que no dejen esa manera de impresionar a las personas con fuego extraño, aparentando ser cosas espirituales que no lo son, continuarán ciegos y se seguirán comportando como apóstatas. Dios está buscando hombres transparentes que se paren en la brecha y dejen de aplaudir estos espectáculos nocivos que trastornan el entendimiento. Personas que abran los ojos y los oídos al pueblo, a las sanas escrituras y a la bendición de Dios. Hoy día nos invitan a campañas evangelísticas, servicios en otros lugares, iglesias, y permitimos
que el pueblo reciba y sea alimentado con todo tipo de apostasía que más que de Dios son diabólicas y nocivas al cristianismo. Es por eso que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 2, el verso 2 al 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta sin que antes se manifieste el hombre de pecado. La palabra apostasía es derivada del griego y significa revuelta o rebelión contra el mensaje del cristianismo. Hemos estado hablando constantemente de la apostasía, pero hasta ahora no habíamos dicho el significado. Y eso es apostasía. Una revuelta, una rebelión en contra del cristianismo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Personas que han traído un falso cristianismo, un neoevangelio, cosas que son fuego extraño ante los ojos de Dios, cosas impuestas por ellos y no bajo las ordenanzas y los preceptos cristianos. Cuando usted permite, cuando usted acepta, cuando usted aplaude que sea trastornado el mensaje de la palabra de Dios y sea reemplazado por actos y comportamientos extraños que Dios no manda en el mensaje del evangelio, usted se convierte en un apóstata también. Cuando permitimos, aplaudimos y apoyamos que sea encendido fuego extraño delante del altar, también nos hacemos partícipes de la rebelión, de la apostasía. Y cuando permitimos estas apostasías y falsos profetas en los santuarios, es como si estuviéramos vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejuela. Hoy día se ha levantado un oleaje de falsos profetas engañando al pueblo diciendo Dios me dice y así dice Dios, haciéndose mentirosos, engañadores de la fe del pueblo de Dios. Estos falsos profetas actúan como rameras ante la tentación del lucro a través del impresionismo y falsas profecías en los templos. Es por eso que en la segunda epístola de Pedro capítulo 2, el verso 1 al 3 nos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oiga bien, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo y la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y por avaricia van a hacer mercadería con vosotros con palabras fingidas. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios últimamente sale de su casa y va a la iglesia a coger un descanso, a coger un refrigerio, a entretenerse con el espectáculo del entretenimiento espiritual. Ya está bueno de esto. El juicio de Dios no se tardó para los hijos de Aarón que corrompieron la transparencia y santidad del orden divino en el altar. Del altar salió fuego de Jehová y los consumió allí mismo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No podemos continuar aplaudiendo y permitiendo que el santuario de Dios sea ridiculizado de esta manera, viendo el individualismo en estos lobos rapaces que se presentan vestidos de oveja y actúan como supremos delante de la iglesia. Jesús es el único que nos lleva a la comunión con Dios. Es el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y no hay más mediadores, mucho menos impresionistas que tratan de usurpar el orden de Dios. Parémonos en la brecha y reclamemos el derecho a escuchar la palabra de Dios con cordura y sentido. Vivir un evangelio de santidad y realidad y no de apariencias enmascaradas.
Digámosles no al entretenimiento y al impresionismo. Hay que decirle no a la apostasía. Tanto hermanos como líderes, pastores, predicadores y evangelistas, debemos despertar. Basta ya. Dios te bendiga.